Luis Vitale, una obra inmensa, un historiador chileno, nacido en Argentina, que ha desarrollado su tarea en por lo menos 4 países de América y de Europa, un hombre que ha estado al frente de movimientos sindicales, entre los fundadores del MIR chileno, un humanista en suma. No es fácil hablar entonces con él. Don Luis, ¿cómo podríamos caracterizar el momento histórico de América Latina? Pregunta que responderá ningún don, porque a mí nadie me llama don. Yo aprendí en Venezuela, esa Venezuela heroica de Bolívar, hasta ahora, cuando decíamos don, tú no te acuerdas. Yo me acuerdo. Don era una mala palabra, querría decir chapetones, españoles, conquistadores. Y yo la volví a escuchar en Chile, pues de Argentina me vine, me enamoré de una chilena y me casé. Y me ha dado una hija, soy chileno. Mi hija me ha dado nietos, los nietos han venido a tenerlos en Chile. Estaba en Colombia. Soy chileno, es decir, soy latinoamericano. Y como decía Jorge, claro, en varios países, pero mi tierra es Chile. Será una mierda Chile, en su comportamiento, la forma de ser de la gente. Mi hija, hablando de la identidad, le dije, ¿y dónde vas a ir? ¿A dónde vas a estar tan país igual que tu papá? Bueno, ¿pero cuál es tu identidad? Yo soy colombiana. Y ahí ahora vuelve a Colombia. Por lo tanto, te voy a responder, pero sin que siempre que tú no me vuelvas a decir don. El don era para molestar un poquito. Bueno, América Latina vive un momento muy especial, un poco parecido, aunque las comparaciones son siempre peligrosas, un poco parecida a la situación de América Latina en el centenario, donde ahí en el centenario se vuelve a plantear qué carajo somos, qué somos los latinoamericanos, a dónde vamos, qué queremos. Era todo el periodo de la ofensiva del panamericanismo. Pues ahora estamos frente al bicentenario y se empiezan a plantear preguntas sobre la identidad, cómo se va forjando la identidad, qué problemas que venían del pasado cobran hoy día vigencia ante este fenómeno llamado la globalización, que es una palabra muy, que lo dice todo y no dice nada, no dice un carajo. Lo que sí, yo digo que estamos en una fase de la mundialización, desde la época moderna, llamada moderna, que se empezó a plantear esa situación, y que hoy día estamos enfrentados a una cierta tendencia a superar problemas, y esa superación es problema de nuestra gente, nuestro pueblo, y se irá forjando esa identidad. La identidad no está dada de una vez y para siempre. La identidad se va haciendo
como decía el gran poeta, el camino se hace al andar. Y la identidad se va haciendo al andar. Así que para mí hoy día, contestándote tu pregunta, después se puede desarrollar algunos aspectos, pero estamos en un momento interesante que va a cobrar mucha fuerza mientras más nos acerquemos al bicentenario, porque va a haber planteamientos de mucha importancia que van a discutirse. De hecho, se están discutiendo muchos planteamientos en este mismo momento. Basta, por ejemplo, ver la situación en Brasil, en Venezuela e incluso en Argentina. Chile, desde ese punto de vista, parecería un poco retrasado. ¿Qué opinas? Yo creo que es mucho la apariencia dada por un gobierno que fue elegido por gente más bien de izquierda y que ese gobierno se convirtió en el principal pivote de Estados Unidos para su política de expansión en América Latina. La respuesta en gran medida, estimado Jorge, va a estar dada por la visión que se tenga de que esta identidad y este camino se hace al andar será caminando por las regiones. Para mí, estos encuentros latinoamericanos, generales, así, para abarcar todo, sin participación directa de la gente, hay que superar esa forma de hacer política y está diciendo, bueno, ya, claramente vamos a ir desarrollando esta identidad por región Mercosur, por poner un nombre, por región andina, por región del Caribe y de este monstruo que es medio continente, que es Brasil. Que tenemos que aprender a hablar portuñol. Entonces yo he ido a dar conferencias a Brasil y empiezo a dar y de repente, compañero, sería tan amable de hablar en portugués. A propósito me hacen la pregunta. No, yo no sé portugués. ¿Ves? Igual que el resto de los latinoamericanos. Nosotros los brasileños sabemos todos español. En cambio ustedes no saben portugués. ¿Hasta cuándo? El lenguaje fue una cosa fundamental para el problema de la identidad, de la comprensión de los problemas, etcétera. En los países del Mercosur, concretamente en Argentina, en Uruguay y en Paraguay, el portugués se está incorporando a las aulas, a la escuela primaria. En Chile entiendo que no. De tal manera que este asunto de la incomprensión va a ir quedando atrás como corresponde. Cuando hablabas de identidad, hablabas de regiones. Mencionaste algunas, el Mercosur, la zona andina, etcétera. Pero estas regiones están también compuestas por regiones. Si hablamos de América, tenemos que hablar necesariamente de sociedades mestizas, en mayor o en menor grado, mal que le pese a mucha gente. El problema de la identidad, entonces, si la miramos desde su fuente, por decirlo de algún modo, pasa inevitablemente por los planteos, por la realidad que viven las naciones originarias americanas, desde Centroamérica, dejemos México tentativamente de lado, hasta la Patagonia misma. ¿Qué hay de eso en realidad? Y yo te contesto con una muestra. ¿Dónde diablos está ese Gabriela Mistral?
Aquí está. Ahí está. Esta mujer, gran poetisa chilena, premio Nobel, reconocida antes que en Chile, tú sabes. Esta mujer dice Gabriela Mistral y la identidad latinoamericana. Y uno de los primeros capítulos que dice la primera identidad de Gabriela. Claro, Chile, pero la identidad de ella regional del Valle del Elqui. Todas sus poesías hablan del Valle del Elqui, de la tierra, de los niños, en fin, de algo que siente la gente en el alma. Tú sabes que la identidad y la amistad y todo se van formando en la niñez, y es para toda la vida. Eso lo decía José Ingeniero. Esta mujer empezó siendo primera identidad regional, local, del Valle del Elqui, del norte chico chileno, y empieza su gira, gran gira, invitada por México, y se va haciendo su identidad a medida que va conociendo a la gente. Pero en última instancia siempre volvía a su identidad regional campesina. Entonces los mexicanos le decían, pero usted, ¿qué es usted? Además de gran poetisa. Yo soy campesina. Entonces iba a todos los lados, a México a estar con los campesinos, a Guatemala lo mismo. Y ella se fue forjando su identidad a medida que iba conociendo a la gente, el Caribe, que en fin. Y ahí están todas las poesías, es un recorrido, cómo ella fue haciendo su identidad. Y lo estudié yo, lo analicé, y aquí están las poesías que algún día espero que puedas leer este libro, porque quiero mucho a Gabriela, porque me enseñó lo que es la identidad. En América Latina en general, las regiones son rurales, son agrarias o son mineras. De cualquier modo, tanto si hablamos de mineros como de campesinos, en todos los países de América del Sur y Centroamérica, vamos a estar refiriéndonos, nos guste o no, a los llamados pueblos originarios, a las naciones que estaban acá antes que nos constituyéramos teóricamente como nación. ¿Cómo resuelven el problema de identidad las naciones originarias? Bueno, ese punto que tú me tocas es uno de los que yo he estado estudiando, porque he visto de que casi todos los intelectuales, casi todos los historiadores, ni que hablar de los políticos, no le prestan debida atención al problema de los pueblos originarios, que son en algunos países, bueno, tú sabes, Guatemala, son más de la mitad de la población son pueblos originarios. Y ahí hay que precisar bien. Yo hablo de pueblos originarios, ¿cierto? Descendientes contemporáneos de los pueblos originarios. Porque el estudio que fui haciendo me obliga a llegar a eso, porque resulta que se habla a partir de hace 20 años, 30 años, en Perú, Bolivia, dicen los intelectuales, de indio hemos devenido en campesinos. Y eso no es cierto. Es decir, porque el campesino, el indio, llamado indio, es mucho más que campesino, es distinto. Está la cultura. Si bien es cierto que han ido a trabajar al campo en otros pedazos de tierra, la cultura siguen defendiéndola. Por eso yo hablo de los pueblos originarios, de los descendientes contemporáneos de los pueblos originarios. Y eso merece una atención en profundidad, porque como decíamos, en Perú es casi el 47%, en Bolivia es casi cerca del 50%,
Y así se va dando porcentajes muy grandes. Lo que ocurre en el caso chileno, que estos pueblos originarios, gran parte se vinieron a vivir a la ciudad. Y son pueblos originarios descendientes contemporáneos urbanos. Ahí hay un gran problema de estos pueblos originarios respecto a la cultura. Han sufrido lo que se llama el problema de la aculturación. Y como tú sabes, todo proceso de aculturación culmina en la deculturación. Es decir, y eso lo hicieron con toda premeditación. El paternalismo indigenista fue produciendo ese fenómeno de ir esa pérdida así de la cultura. Ahora, por encima también de eso, hay que acometer con toda valentía, suframos lo que suframos, cada uno en su área, tenemos que luchar por el Estado plurinacional. En realidad sería reconocer que constituimos estados plurinacionales. Pero el Estado plurinacional tiene una condición fundamental, el reconocimiento de la nacionalidad originaria y el reconocimiento de su representación, su autonomía territorial, no para hacer separatismo, que ha sido el problema muchas veces que se ha sufrido, pero declarar en forma muy precisa qué se entiende por Estado plurinacional. La primera experiencia, digamos, se hizo en Nicaragua en 1982, el Frente Sandinista, y creo que es la primera experiencia en el mundo, no lo han logrado los españoles, que tienen cierta autonomía por provincias, lo que sea, los vascos, los catalanes, etcétera. Tampoco lo han conseguido muchos pueblos originarios, pero eso es lo que tenemos que conseguir antes del Bicentenario, o para celebrar el Bicentenario. Hay que lograr el establecimiento de un Estado plurinacional, bien clarito, que no haya miedo al separatismo y que no haya tampoco confusión de que se hable de descendientes de pueblos originarios contemporáneos, igual que también hay otra nacionalidad como los turcos, como los judíos, como los yugoslavos, que hay tanto en Chile. No, ustedes se reconocen como personas que han venido, son inmigrantes. Como inmigrantes tienen todas las condiciones, pero no confundamos que no es los mismos derechos que tiene el pueblo originario. Por eso se llama pueblo originario. Por eso ha costado mucho meter el término. En muchas partes donde he ido me he encontrado con esa dificultad, pero hablo con los mismos pueblos originarios y están de acuerdo. Eso es lo que nos representa, pueblo originario. Y bueno, aquí hay muchos problemas para conversar, discutir, que es el problema de la etnia. Ellos mismos, el pueblo originario, no les gusta que se utilice el término etnia, porque saben que es un término de origen francés, que se utilizó en la colonización francesa, la ethnie. Eso no aceptan los pueblos originarios, que les digan etnias, porque no quieren confundirse con todas estas cosas que se dan en la discusión de los inmigrantes. Quiere decir entonces que tenemos que acometer ese problema que nos lleva rápidamente a emprender otro, que es el problema del mestizaje. Hay países donde aquí se empieza a reconocer el problema del mestizaje. No mucho, pero un poquito. Pero en otras partes no. No, mestizaje no. Hay que acometer el problema del mestizaje. El problema del mestizaje, de alguna manera, casi anecdótica, pese a lo dramático del significado,
está muy vigente hoy día en Venezuela. La gran parte del discurso social opositor al presidente Chávez lo tilda de mestizo, como si ser mestizo fuera una cosa degradante. ¿Cómo ve usted, compañero, la situación en Venezuela? ¿La situación general? La situación general. Ya. Yo creo que en este momento Venezuela está dando una apertura de un camino importante que pudiera suscitarse en otras partes. Pero no entrar a politizar la discusión, sino medidas. ¿Qué medidas ha tomado este gobierno? Y tiene medidas importantes de reforma agraria, que hacía tiempo que en América Latina no se planteaba con tanta claridad el problema de la reforma agraria. Tienen medidas importantes respecto a la educación, respecto del trabajo de base, podríamos decir, que se ha visto a raíz de las últimas elecciones, donde la gente se siente interpretada y se organiza en sus grupos especiales, no con el tradicionalismo de la vieja izquierda, sino con la forma que ellos sienten que resolverse los problemas desde la base, y eso es lo que se está haciendo en una experiencia, creo que importante. Y por lo tanto, si alguna persona tiene alguna idea y sensibilidad latinoamericanista, tiene que apoyar estas medidas, tiene que apoyar porque son avances importantes. Es un proceso. Decía Lucho, al comienzo de nuestra conversación, que el momento de América Latina tiene algunas similitudes con el momento del centenario, principio de este siglo, del siglo pasado. Pero a ver si podemos profundizar un poco más en esas similitudes, porque el panamericanismo de principio del siglo XX, al final de cuentas, no fue más que una suerte de cortina de humo para la dominación planteada por, qué sé yo, Roosevelt, Teodoro y otros. Ahora, en el bicentenario, 100 años después, se plantea otro movimiento de dominación, esta vez planetario. ¿Cómo y de qué modo se inserta América Latina en este tan particular situación histórica? Bueno, como tú sabes, todo un proceso. El impacto del neoliberalismo, llamado neoliberalismo, en América Latina ha sido muy fuerte. Yo hice un trabajo, una cosa así, unos 20 años de neoliberalismo. Ahora estoy haciendo otro trabajo para puntualizar con toda precisión cuál ha sido el impacto del neoliberalismo en cada país de América Latina. Y eso va dando luz de algunas cosas que es necesario prepararse para superar. Una de ellas es qué hacer frente al problema de la desindustrialización. Nosotros, que tú sabes, a partir de la década del 30 empieza en América Latina el proceso de la industrialización y urbanización, migración campo-ciudad, y se fue desarrollando una cierta industria, no pesada, siempre fue una industria sustitutiva de importaciones, pero era un proceso de industrialización. Bueno, las pruebas son muy claras, ¿cierto? En Argentina, como se dio, en México, en Brasil, etcétera, etcétera. En todas partes hubo este proceso de industrialización. Vinieron los golpes. Si la lucha regional es muy importante, también es la regionalización de la contrarrevolución, que fue lo que pasó con Allende, 70, 71, Bolivia, Torres.
72, y así fui siguiendo con Uruguay, Allende, y viene el 76, cierra el ciclo de la contrarrevolución argentina, 76. Por lo tanto, hay que pensar de que esto que estamos conversando tienen que tener respuestas también regionales con respecto a la industrialización. Eso se ha ido cada vez más abajo todo el proceso de industrialización. Esto es una desindustrialización. Y eso hay que enfrentarlo también con políticas claras y distintas al periodo anterior respecto del movimiento sindical, que está en una situación de bastante crisis, incluso de crisis de identidad, porque tú sabes que la identidad no es una sola, latinoamericana o nacional, sino que hay identidad de clase, hay una identidad de género, que le llaman ahora de género. Hay una identidad entonces de campesinos, una identidad de pueblos originarios, y por lo tanto, en el campo sindical también ha habido una crisis de identidad de clase a raíz de todo el proceso de la globalización. Por lo tanto, un punto, a mi juicio, importante es cómo articula una contraofensiva el sector sindical para reafirmarse y para pelear la industrialización. Que eso va a volver a plantearse si los pueblos no pueden seguir viviendo en esas situaciones. Así que va a haber toda una ofensiva por la vuelta a la industrialización. Y bueno, eso viene también una vuelta también a la identidad de las luchas campesinas. Y de las luchas campesinas que hoy día se presentan muy claras frente a varios problemas, de la coca, esto, lo otro, y de las luchas campesinas del papel de la mujer. Gran parte de las temporeras que hay en Chile son mujeres. Y estas mujeres son las que sufren toda la contaminación, están teniendo hijos ya deformados por producto de todas estas cuestiones que meten insecticidas, etcétera, que van deformando a las personas. Está replanteada una lucha distinta en los campesinos también. Entonces, si tú empiezas a entrar en profundidad por cada sector social, te vas a encontrar con que están surgiendo luchas concretas distintas a las luchas que teníamos nosotros hace 40, 50 años atrás. Una interrupción. Hace 40 años atrás había un gran sentido de los derechos políticos, de los derechos sociales, había grandes movimientos de masas en distinto orden de cosas. Todo eso fue arrasado a partir de la década del 70 y las décadas del 70 y 80. Pero sabemos que nada se pierde, por lo menos no por completo. ¿Qué pasa con esas grandes luchas de los años 50, 60 y principios de los 70? ¿Queda algo rescatable por los nuevos luchadores? Pienso en concreto, por ejemplo, en los grandes movimientos sociales argentinos, el movimiento social chileno, la fundación de partidos como el MIR. ¿Qué pasa con ellos? ¿Hay algo todavía que sea rescatable por la nueva generación? Yo creo que sí, que es rescatable. Y lo será más en la medida que se haga una profunda crítica, la misma gente que participó también una profunda crítica de los errores cometidos. Yo me pregunto, ¿es rescatable o no? Y creo que sí, gran parte de la lucha de los pobladores.
todo el sector urbano pobre, las luchas que hacía con las ligas que se hacían de los pobladores, gran parte resurge ante cualquier otra situación, incluso aquí en Santiago, ¿no? Que este ministro Rabine tiene todo un lío que hacer frente a Peñalolén, porque la gente no está dispuesta a que se la venda por cualquier cosa, y ellos no están dispuestos a ir, no están dispuestos a irse. Está replanteado el asunto de la lucha de los pobladores, y es muy importante, Jorge, porque los pobladores son los que tienen depositado la cultura urbana. Entonces vas a ver tú, yo tengo bastante trabajado este tema de mucha gente que en las poblaciones hace actividades culturales, organiza teatro, música sentida por la gente, no de lo llamado folclórica, sino de que sienten ellos. Y creo que en ese sentido los pobladores son un centro muy importante para la recuperación de la cultura chilena y en ese proceso ir forjando otro tipo de cultura. Por ejemplo, no sé si estoy alargándote de mucho, pero por ejemplo, aquí para mí fue una sorpresa, no sabía yo, montaron en Chile hace un mes, montaron videos de todos los pueblos de América Latina. Los concentraban en una serie de partes y ahí invitaban a los pueblos originarios de Perú, Bolivia, casi por regiones, y ellos mostraban, no solamente venían con los videos que hacían ellos, sino también con los videos que recogían en sus países, que les mandaban desde México, desde Venezuela, etcétera. Era una sesión de videos de pueblos originarios de todas partes de América Latina, y sin mayor esfuerzo, sin mayor plata. Ellos traían los videos, filmaban videos y traían de distintas partes. Es interesante porque da la sensación de que la mayor parte de los, digámoslo de este modo, de la reagrupación de fuerzas populares en los países de América Latina se da, y es comprensible, prácticamente sin participación de partidos políticos. En Chile, por lo menos, después de la feroz traición de los ex partidos de la Unidad Popular, es obvio que los sectores populares no quieran tener relaciones con él. El hecho que hayan venido obreros de fábricas tomadas funcionando en Buenos Aires a Santiago y hayan podido intercambiar experiencias con la dirigencia sindical emergente, corrobora un poco lo que decías sobre la importancia de la región como factor, como constitutivo de la identidad y en consecuencia de la lucha. ¿Cómo dirías tú que esto se va a desarrollar en los próximos años, habida consideración al avance tremendo del imperio de Estados Unidos, si prefieres, de la política de la Casa Blanca sobre los países de América Latina? Yo creo que esto es un proceso que recién inicia, porque si tú piensas 10 años atrás, ¿no? Al principio de los 90, que estaba toda la hecatombe, las derrotas aquí y allá, efectivamente ahí entró en crisis, podríamos decir, casi la totalidad de los movimientos sociales. Yo creo que estamos recién empezando a remontar eso. Yo no me atrevería a dar una respuesta a la pregunta que tú me haces, porque estamos constatando que hay efectivamente nuevas cosas nuevas, recuperación de fuerzas, etcétera, pero no sé la dinámica que seguirá este proceso. Tú sabes que eso está sujeto a muchas coyunturas, ¿no?
Yo no me atrevo a dar un diagnóstico así. Pero ¿hay algunas señales como para que podamos ser optimistas? Yo creo que sí. Las señales por cada movimiento social, sí. Creo que sí. Hay señales en el movimiento, primero, de lo que estoy trabajando más yo, que es pueblos originarios. Sin ninguna duda hay un avance enorme en Perú, Bolivia, Guatemala, Brasil, etcétera, con avances importantes relacionados también con los campesinos. Por ejemplo, la experiencia que está haciendo el movimiento Sin Tierra, independientemente si Lula o apoye o no, el movimiento Sin Tierra tiene una forma de plantearse la reforma agraria, la colectivización de la tierra, etcétera, como no se había dado nunca antes en esos movimientos, los campesinos. Creo que hay un avance muy sólido, con experiencias muy concretas del movimiento Sin Tierra. Creo que también empieza a discutirse algo que hace unos años atrás era el desastre. Me refiero a la mitad de la población, a las mujeres. Yo he trabajado bastante con movimientos de mujeres y constataba hace unos 5 años atrás, más o menos, que había una decepción muy grande, una deserción también militante del movimiento de mujeres, que habían llegado a la conclusión de que estaban en gran medida perdidos todo lo que habían hecho los movimientos feministas, que ya no cabía movimiento feminista que hacer. Pues entonces yo les hacía preguntas. Y a medida que el neoliberalismo ha ido mostrando las caras más reaccionarias, pues no sé si te has dado cuenta que es el impacto. Cuando una clase dominante de repente se abre de piernas, perdón la expresión machista, y estos tipos han puesto las cosas de tal manera que ha empezado de gente feminista que estaba muy decidida a reformularse las cuestiones. Por ejemplo, para ponerse un caso que es muy corriente, el problema de las mujeres que deben participar en la dirección de las empresas y en todo el cuerpo directivo de la empresa. ¿Por qué? Esto te estoy hablando de entrevistas y todo que los publican ellos mismos, pero no se dan cuenta que se joden a sí mismos. Las mujeres, pues, es que hasta ahora no nos hemos dado cuenta, dicen los empresarios, no nos hemos dado cuenta de que las mujeres son muy necesarias para nuestros negocios, porque ellas tienen un sentido de la relación humana, son afectuosas, no son autoritarias, violentas. La mujer es muy importante. Entonces esa forma de ser distinto, el carácter, siempre que hay una discusión entre la gerencia, si hay una mujer, trata de llegar a un acuerdo, es decir, la preparación que da el neoliberalismo para las mujeres. ¿Eso es lo que quieren? Y además otra cosa que se ve todos los días, es que es pornografía. Es un choque, una reacción, porque la misma mujer, yo pregunto, ¿viste la nueva serial, la teleserie, qué? El Destino Cruzado? Pero claro, eso desgraciado. ¿A dónde ha llegado toda esta explotación del neoliberalismo? Con la mujer, nosotros somos mujer objeto. Hoy día la mujer es objeto más que antes. Yo no lo digo eso, lo dicen ellos, lo dicen las propias mujeres.
Entonces, quiero decirte con eso que se sienten tan seguros del triunfo, el neoliberalismo, que han triunfado en todos los planos, que es como si mostraran todas sus cartas negras, podríamos decir, ¿no? Y lo cual provoca una reacción. Y eso va a seguir provocando la situación del neoliberalismo, porque ya triunfante hace lo que quiere. Y como no lo ata ninguna cuestión que los frene, lo dicen. Por lo tanto, va a provocar más reacciones de lo que nosotros pensamos del neoliberalismo, en concreto en nuestros países latinoamericanos.